Fase 3, pensamiento lógico matemático. Equipo, Angie Carolina Álvarez, Carlos Alberto Durán, Sandra Lorena Jaramillo y Darlene Virgil Largo Sanguino. Temas, razonamiento lógico, método científico, psicologismos categóricos, validez de un argumento. Hola compañeros, mi nombre es Lorena. Voy a empezar entonces con el primer tema que tenemos, que es razonamiento lógico y abstracto. El razonamiento lógico son procesos mentales que usamos para llegar a una conclusión a partir de información, hechos o premisas. En otras palabras, es pensar de manera ordenada, coherente y con reglas para decidir si algo es verdadero, posible o correcto. ¿Para qué nos sirve el razonamiento lógico? Nos sirve para resolver problemas, tomar decisiones correctas, entender relaciones entre ideas, evitar contradicciones y analizar argumentos. En la próxima diapositiva les voy a presentar entonces un ejercicio de inducción y otro de deducción para que entendamos un poco más. Tenemos entonces el primer ejercicio de inducción. Vamos a observar entonces los datos que tenemos. Tenemos entonces el perro de tu vecino ladra mucho, el perro de tu tía también ladra mucho y el perro de tu amigo igual. La pregunta clave es, ¿qué conclusión probable podemos sacar de estos datos que acabamos de observar y de indicar? La respuesta sería que muchos perros suelen ladrar frecuentemente. La explicación es que a partir de varios casos individuales generalizamos una idea, aunque no sea 100% segura. Pasamos entonces al segundo ejercicio, que es el de deducción. Tenemos entonces las premisas, que son las siguientes. La primera es, todos los estudiantes del curso usan uniforme. La segunda es, Ana es estudiante del curso. La pregunta es, ¿Ana usa uniforme? En este caso, la respuesta sería sí, y la explicación es sí, todos usan uniforme y Ana pertenece al grupo. Entonces, ella también lo usa. Vamos a continuar entonces en la próxima diapositiva con la explicación de lo que es razonamiento abstracto. Bueno, hoy explicaré qué es el razonamiento abstracto y mostraré un ejemplo usando patrones visuales. Entonces, el razonamiento abstracto consiste en identificar patrones, relaciones o reglas en información que no es verbal, como figuras, símbolos o ideas generales para llegar a una conclusión. ¿Cuáles son las características? No necesita palabras ni números concretos, usa patrones y relaciones, implica analizar cambios, transformaciones y secuencias, permite predecir qué viene después o cuál figura completa un patrón. Tenemos entonces un ejemplo sencillo con gráfico, ¿cierto? Tipo test. Vamos a observar entonces la secuencia y vamos a elegir cuál figura completa el patrón en la figura número 4. Entonces, cada figura agrega un punto. En primera instancia, vamos a identificar la regla. Entonces, tenemos en la figura 1, tenemos el punto, un punto. En la figura 2 tenemos 2 puntos. En la figura 3 tenemos 3 puntos. Entonces, la secuencia es creciente más 1. Entonces, aplicaríamos ya la regla. ¿Cuál se aplicaría? La siguiente figura debería tener ¿cuánto? 4 puntos. En conclusión, el razonamiento abstracto permite reconocer patrones y resolver problemas sin necesidad de palabras. Bueno, y en esta diapositiva tenemos la relación entre ambos y por qué son importantes, ¿cierto? Entre ambos razonamientos. Entonces tenemos en el razonamiento lógico y el abstracto no son mutuamente excluyentes, a menudo se combinan, por ejemplo, para resolver problemas abstractos y se pueden usar una lógica deductiva. En educación, desarrollar el razonamiento lógico abstracto ayuda a mejorar la capacidad de análisis, la creatividad y el pensamiento crítico. Y por último, y no menos importante, también se ha estudiado su relación con la inteligencia emocional,
mostrando que estudiantes con un buen razonamiento lógico abstracto tienden a tener mejor regulación emocional y mejor desempeño académico. Por el momento, entonces, no siendo más, continúa nuestro próximo compañero con el segundo tema a tratar. Chao, chao. Método científico. ¿Qué es el método científico? El método científico es un proceso sistemático y estructurado que utiliza la observación, la experimentación y el análisis para investigar fenómenos, adquirir nuevos conocimientos y validar hipótesis de manera objetiva. El método científico emplea el razonamiento inductivo y el deductivo de forma complementaria. La inducción parte de observaciones específicas para formular una conclusión general, ideal para generar nuevas teorías. La deducción parte de una premisa general para llegar a una conclusión específica útil para probar teorías ya existentes. Razonamiento inductivo. ¿Qué es? Es un proceso lógico que va de lo particular a lo general. Se basa en la observación de casos específicos para formular una hipótesis o teoría general. Características. Se utiliza para la exploración y el descubrimiento de nuevas teorías. Es flexible, pero sus conclusiones pueden no ser completamente seguras, ya que se basan en un conjunto limitado de observaciones. Ejemplo, observar que cada cisne que se ve es blanco y concluir que todos los cisnes son blancos. Deductivo, ¿qué es? Es un proceso lógico que va de lo general a lo particular, parte de una teoría general para predecir situaciones específicas. Características. Se utiliza para probar o validar teorías existentes. Sus conclusiones son válidas si las premisas son verdaderas y la lógica es correcta. Ejemplo, si la premisa es todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, la conclusión lógica es Sócrates es un mortal. Mi nombre es Carlos Durán y a mí me corresponde el tema de silogismos categóricos. Un silogismo categórico es un razonamiento deductivo compuesto por dos premisas y una conclusión. En él participan tres términos: el término mayor, P, predicado de la conclusión; el término menor, S, sujeto de la conclusión; y el término medio, M. Aparecen ambas premisas, pero no en la conclusión. Un silogismo está en forma estándar cuando cumple con lo siguiente. Número 1, se presenta primero la premisa mayor, luego la premisa menor y finalmente la conclusión. Número 2, cada proposición está escrita en una de las cuatro formas categóricas: A, universal afirmativa, todos S son P; E, universal negativa, ningún S es P; y particular afirmativa, algunos S son P; o particular negativa, algunos S no son P. Ejemplos de silogismo categórico en forma estándar. La premisa mayor: A, todos los estudiantes que leen los contenidos del curso son personas preparadas. Premisa menor: todos los estudiantes de psicología leen los contenidos del curso. La conclusión: todos los estudiantes de psicología son personas preparadas. La identificación de términos: el término mayor P, personas preparadas; el término menor S, estudiantes de psicología; el término medio M, estudiantes que leen los contenidos del curso. Forma simbólica: premisa mayor: A entre paréntesis M, P; premisa menor: A entre paréntesis S, M; y la conclusión: A entre paréntesis S, P. Este silogismo corresponde al modo AAA en la figura 1, tradicionalmente llamado Bárbara, el cual es válido según la lógica clásica. Buenas noches, mi nombre es Angie Carolina Álvarez. En el día de hoy les voy a hablar un poco sobre el tema que me correspondió de la asignatura Pensamiento Lógico Matemático. El tema que les voy a mencionar y hablar un poco, a dar algunos ejemplos, es la validez de un argumento. La validez de un argumento no tiene que ver con que el argumento sea en sí cierto o no, tiene más que ver con que la relación entre las premisas y la conclusión
ya que tanto las premisas como la conclusión van de la mano. ¿Cuándo se valida un argumento? Un argumento se valida cuando la conclusión es cierta, porque cuando las premisas son ciertas, la conclusión también lo es. Un argumento válido se garantiza solo si todas las premisas también lo son. Les voy a mostrar algunos ejemplos sencillos pero claros para que puedan entenderlo un poco mejor. Algunos de los ejemplos que les voy a mencionar sería, tenemos la premisa número 1, todos los animales son seres vivos. En la premisa número 2 sería, el perro es un animal, porque es cierto. Recordemos que tanto la premisa como la conclusión deben ser ciertas. ¿Cuál sería aquí la conclusión? La conclusión sería, el perro es un ser vivo. Otro de los ejemplos también sería, bueno, para concluir un poco ese ejemplo, para que lo puedan entender, es una premisa que es válida, porque si las premisas son verdaderas, la conclusión, como lo mencionaba anteriormente, también lo es. Tenemos también otra premisa que sería, ningún metal es liviano. Esa es una premisa. En premisa número 2 tendríamos, el plomo es un metal, porque es verdadero. ¿Cuál sería la conclusión? La conclusión sería, el plomo no es liviano. ¿Es válido? Ese es un ejercicio que sería válido, un ejemplo que sería válido porque respeta la estructura lógica, ¿no? Ningún A es B, C es A, entonces C no sería B. Otro de los ejemplos que también podría decirles es el ejemplo número 1, como podemos ver en la diapositiva, es, si entreno tendré buen físico. La conclusión sería, por lo tanto, tengo buen físico. Tanto premisa como conclusión están siendo verdaderas. Otro sería, no todos los carros necesitan gasolina. ¿Cuál sería la conclusión? Mi carro es un auto, mi carro necesita gasolina. También sería pues una premisa cierta. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.